Buenos días, mi nombre es Alejandra Oded Góngora Magla y yo les empezaré a hablar sobre el concepto, la importancia y las características de los pasivos. En el boletín C9 se establece que un pasivo es el conjunto o segmento cuantificable de las obligaciones presentes de una entidad, virtualmente ineludibles, de transferir activos o proporcionar servicios en el futuro a otras entidades, como consecuencia de transacciones o eventos pasados. El pasivo se constituye en un elemento importante de la estructura financiera relacionada con el funcionamiento de la empresa. Representa tanto las obligaciones con terceros como también un medio de financiamiento inmediato a corto plazo, que se traduce en liquidez y financiamiento a largo plazo, que conlleva a obtener activos tangibles e intangibles necesarios para el funcionamiento y los procesos productivos. Las características que debe reunir una partida, un grupo de partidas y todo el pasivo son: 1. Deben representar deudas y obligaciones presentes. 2. Estas deudas y obligaciones deben pagarse en el futuro mediante entregas de efectivo, bienes o servicios. 3. Son virtualmente ineludibles, es decir, existen muchas posibilidades de pagarse. 4. Provienen de operaciones o eventos económicos realizados. 5. Deben reunir los requisitos de ser identificables y cuantificables en unidades monetarias. Y 6. Pertenecen a una sola entidad económica. El boletín C9 clasifica al pasivo tomando como punto de partida su fecha de liquidación o vencimiento, es decir, con base en su exigibilidad, estableciendo dos grupos: el pasivo a corto plazo y el pasivo a largo plazo. El pasivo a corto plazo es aquel cuyo vencimiento se producirá dentro de un año, y el pasivo a largo plazo está representado por adeudos cuyo vencimiento es posterior a un año. Las cuentas por pagar se clasifican en dos. Las cuentas por pagar a corto plazo suelen ser conocidas como pasivos corrientes. Estas deberán cancelarse en un plazo de un año o menos. En muchos casos, las cuentas por pagar pueden ir abonándose de manera mensual o diaria hasta saldar la totalidad de la obligación. Las cuentas por pagar a largo plazo suelen ser conocidas como pasivos no corrientes. La diferencia que presenta con la primera es que su pago se realiza posterior al año. Este tipo de cuenta por pagar suele tener un control menor por parte de la empresa. El hecho de que sus pagos se realicen esporádicos evita que la empresa realice un riguroso seguimiento. Las contribuciones por pagar son todas aquellas obligaciones que adquirimos por realizar un acto previsto en alguna ley. Por su exigibilidad, forman parte del pasivo a corto plazo y se colocan regularmente después de las cuentas por pagar. La retención es un monto a guardar con el propósito de cumplir con las principales obligaciones fiscales. La retención se toma de los sueldos como un seguro para cumplir con los pagos de algún impuesto. La retención por lo general son impuestos indirectos que los patrones o empresas retienen a los individuos. Este impuesto que se retiene se paga al SAT. Esta es una contribución retenida que se contabiliza en el pasivo porque se lo debemos a Hacienda y se debe de pagar, ya que no es nuestro dinero, solo se lo retuvimos a alguien en nombre del SAT. De igual manera les hablaré de las obligaciones en circulación. Las empresas constituidas como sociedades anónimas requieren de grandes sumas de efectivo para la realización de sus actividades de expansión o crecimiento. Estos fondos pueden conseguirlos solicitando préstamos, aunque serían pocos los bancos o compañías que estarían dispuestos a realizar estos préstamos por tales importes. Ante esta situación, la empresa tiene dos opciones: vender acciones o emitir obligaciones.
La diferencia es que al vender acciones, los nuevos accionistas adquieren no solo una parte del capital, sino también obtienen poder y control sobre las decisiones de la sociedad. Así que la mejor alternativa es de emitir obligaciones. Así se considera la alternativa de emitir obligaciones por las cuales la sociedad consigue efectivo y a cambio adquiere un pasivo representado por la obligación de efectuar un pago por las obligaciones, además de un pago de un interés. El artículo 208 de la Ley General de Títulos y Operaciones de Crédito establece que las sociedades anónimas pueden emitir obligaciones que representen la participación individual de sus tenedores en un crédito colectivo constituido a cargo de la sociedad emisora. El artículo 209 señala que las obligaciones serán nominativas y deberán emitirse en nominaciones de 100 pesos o de sus múltiplos, excepto cuando se trata de obligaciones que se inscriban en el Registro Nacional de Valores Intermediarios y se coloquen en el extranjero, entre el gran público inversionista, en cuyo caso podrán emitirse al portador. En relación con el registro de las obligaciones, el Boletín C9 reglamenta que el pasivo por emisión de obligaciones debe representar el importe a pagar por las obligaciones emitidas de acuerdo con el valor nominal de los títulos menos el descuento o más la prima por su colocación. Las deudas a largo plazo son las obligaciones de pago que tiene la empresa cuya devolución será en un periodo superior a un año. Las principales cuentas a largo plazo son las hipotecas por pagar, documentos por pagar y cuentas por pagar. Las hipotecas por pagar o acreedores hipotecarios son préstamos obtenidos por los que se ha tenido que dar en garantía las escrituras de un bien inmueble. En esta cuenta se abona cuando se obtienen los créditos hipotecarios y se carga cuando se realizan pagos parciales por dicho crédito. Su saldo es acreedor y representa el importe total pendiente de pago. Los documentos por pagar a largo plazo son los pagarés y letras de cambio que la empresa debe liquidar en un lapso mayor a un año. Se emiten cuando la empresa pide prestado a un banco o a un prestamista. Esta cuenta se carga por el importe de los documentos que se paguen y por los documentos que se cancelen. Al inicio del ejercicio, se abona por el valor nominal de los documentos pendientes de pago y durante el ejercicio por los préstamos nuevos que se adquieran. El saldo de esta cuenta es acreedora y expresa el valor nominal de los documentos pendientes de pago. Las cuentas por pagar a largo plazo se originan por determinadas operaciones como la compra de bienes materiales y recepción de servicios. Se carga por el pago realizado y liquidaciones y se abona por la adquisición de bienes o servicios. Su saldo es acreedora y representa el importe pendiente de pago. Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Betsy Gisela Hernández Ruiz y yo les voy a hablar sobre los pasivos y sus reglas de evaluación, presentación y revelación aplicables. Como ya sabemos, los pasivos son todas aquellas deudas y obligaciones que están a cargo de una empresa. Se clasifican en pasivos circulantes o a corto plazo, pasivos fijos o a largo plazo y pasivos diferidos o a créditos diferidos. De acuerdo con las normas de información financiera C9, los pasivos son un conjunto cuantificable de obligaciones que están presentes en una entidad, provenientes de otra entidad, virtualmente ineludible. Los pasivos surgen por la adquisición de materias primas o servicios o gastos incurridos, incluso por la obtención de préstamos para poder financiar las operaciones de la empresa. Todos los pasivos necesitan ser evaluados y representados en los estados financieros. Y para que estos deben de cumplir con características de ser una obligación presente, donde la transferencia de los activos o prestaciones de servicios sea virtualmente ineludible y surja como una consecuencia de un evento pasado. A continuación les voy a hablar sobre las reglas de evaluación de los pasivos. Como ya había dicho anteriormente, estos necesitan ser evaluados y representados en los balances. Y en cuanto a los pasivos contingentes, estos deben ser revelados en los estados financieros. Algunas de las reglas de evaluación son pasivos financieros, que estos en
cualquier momento que sea, se tiene que dar dinero en efectivo o financiar a otra entidad. Los instrumentos financieros o de deuda. Estos son contratos celebrados para satisfacer las necesidades de financiamiento temporal de una entidad emisora. En sí podemos decir que los pasivos financieros e instrumentos financieros de deuda son casos de préstamos por el importe recibido o utilizado. Y si hubiese una porción de préstamo de la que aún no se hubiera dispuesto, esta no debe de ser reflejada en el balance general. Ahora, los pasivos por emisión o por obligaciones. Estos se deben representar por el importe a pagar por las obligaciones emitidas y de acuerdo con el valor nominal de los títulos menos el descuento de la nómina por su colocación. Los intereses de estos serán pasivos conforme se vayan devengando. Ahora, la retención anticipada de las obligaciones. Esto es en caso de retención por las obligaciones antes de su vencimiento. Deben ajustarse la amortización de los gastos de comisión y del descuento que se debe de aplicar. Otras de las reglas de evaluación son que existe una obligación de pago cuando se tome la posesión de un bien o que se reciban los servicios en cuanto se dice que ha surgido un nuevo pasivo. 2. Cuando se registra el adeudo con los proveedores, este debe disminuirse el descuento comercial cuando se compra al mayoreo. Los descuentos de pronto pago no se registran. Esto será hasta que se liquide el adeudo. 3. Los pasivos provenientes de las obligaciones contractuales o impositivas deben registrarse en ese preciso momento. Si no se conocieran los importes, estos deben de estimarse. Y por último, 4. Los préstamos en efectivo se registrarán solo por el importe que se haya recibido o utilizado. Bueno, ahora yo les hablaré sobre las reglas de presentación. Los rubros integrantes del pasivo deben ser representados en el balance general de acuerdo a su exigencia y clasificarlos en pasivos a corto plazo y pasivos a largo plazo. Por razón de su pronta exigibilidad y de correlación con el activo circulante en cuanto a la determinación del capital neto del trabajo, y el pasivo a corto plazo debe representarse como el primero de los grupos en los pasivos en el balance general. A. Los pasivos que se liquidan dentro del año a la fecha en el balance se consideran como corto plazo o pasivo circulante. B. Debe de mostrarse por separado diferentes conceptos del pasivo teniendo en cuenta las condiciones de exigibilidad e importancia relativa. La C es que los pasivos por financiamiento bancario deberán presentarse por separado. La D. Cuando un pasivo tenga un vencimiento a corto plazo y a largo plazo, este se presentará por separado en el pasivo circulante. Y por último, la E. Los intereses no devengados incluidos
en el pasivo deben excluirse compensando con el saldo los cargos diferidos. Hablaré un poco más sobre los pasivos y su clasificación, que son los a corto plazo, que son aquellos que su liquidación se producirá dentro de un año o menor a este. En este tipo de pasivos podemos encontrar los proveedores, los documentos por pagar, los acreedores diversos, los anticipos a clientes, los impuestos pendientes de pago, los impuestos por pagar o impuestos acumulados. Y en los pasivos a largo plazo tenemos que esos están representados por los adeudos cuyo vencimiento sea mayor a un año o mayor al de su financiamiento o que sea mayor al de corto plazo. Estas podemos encontrar las cuentas como las hipotecas por pagar, documentos por pagar a largo plazo y las cuentas por pagar a largo plazo. Ahora les hablaré sobre las revelación aplicables. Las reglas de revelación son los reconocimientos, los pasivos financieros e instrumentos financieros en deuda, los pasivos por emisión de obligaciones, la rendición del anticipo de obligaciones. Se debe de revelar en los estados financieros cualquier elemento de importancia atribuible a los pasivos que complemente la información presentada en el balance, para lo cual se debe considerar al menos alguno de los siguientes puntos. A. La existencia de los pasivos de importancia en moneda extranjera, indicando de qué moneda extranjera se trata. B. Restricciones o hechos de importancia relacionados con los pasivos, como es en el caso de la existencia de los dividendos acumulados sobre las acciones preferentes que estén pendientes de pago. C. Las gratificaciones, si es que las hay, de cualquier pasivo. La D. Los pasivos a largo plazo deben demostrarse con detalle. Otro punto es que los pasivos deben de financiarse aún que no estén dispuestos y sus obligaciones. Y en el caso de las obligaciones emitidas, que deben informarse claramente las características de las emisiones. Otro punto es que la descripción general del convenio financiero y de los términos de cualquier nueva obligación deben ser registrados. Y por último, la descripción de las transacciones de extracción de los pasivos cuyas garantías o pérdidas hayan sido de significados o impartidos en cuanto a los pasivos que se hayan generado. Bueno, ahora yo les explicaré 2 ejercicios sobre pasivo. El primer ejercicio va así. La empresa compra 5,000 ejemplares de una revista de publicidad a un precio de 800 cada una. La empresa queda debiendo el dinero a los proveedores. En esta parte, la primera cuenta que se va a cargar sería la de mercancías. La de mercancías, porque como estamos comprando, pues se cargaría con la cuenta de mercancías. La cuenta que iría abonado en esa parte sería la de proveedores, porque a ellos son a los que les estamos comprando. Y la cantidad lo que haríamos es multiplicar los 5,000 por los 800.
porque está diciendo el ejercicio que cada uno cuesta 800 pesos, así que al multiplicarlo nos daría 4 millones. Bueno, ahora el segundo ejercicio quedaría así. El proveedor Unicornio ofreció un descuento comercial del 10% a la empresa Papeles Ultra, ya que el 1 de enero de 2015 adquirió mercancías al mayoreo por 150,000 pesos. La compra fue a crédito a pagar en 60 días. El ejercicio quedaría cargado con mercancías porque estamos adquiriendo mercancías nosotros. Así que la parte abonado quedaría con proveedores porque a ellos son a los que estamos adquiriendo las mercancías. La cantidad, los 150,000 pesos, lo que haríamos es restarle el 10% porque es el porcentaje, el descuento que nos están haciendo a nosotros. Así que le sacamos el 10% a los 150,000 pesos, se lo restamos y eso va a ser nuestra cantidad que vamos a poner en las dos cuentas cargadas y abonadas. Ahora lo que haríamos es sacar el total de las cantidades de mercancías y proveedores. Una vez que tengamos el total de las cantidades de mercancías y proveedores, lo que haríamos es ir a registrarlo en el balance general. En el balance general, la cuenta de mercancías quedaría en el activo circulante y la cuenta de proveedores quedaría en pasivo circulante. Una vez agregado estas dos cuentas, con sus respectivas cuentas de más que se han estado haciendo en el ejercicio, lo único que haríamos es solo bajar sumas y que nos den las sumas iguales.